Buenas tardes, mi nombre es José Alfredo Palmito, correspondo al grupo F, en compañía de Lady Viviana Mejía, Erika María Campos y Mónica Moncada. A nosotros nos correspondió la explicación del condicionamiento de las situaciones experimentales, es decir, los paradigmas de condicionamiento clásico, que son el condicionamiento del miedo, el condicionamiento del parpadeo, el seguimiento del signo y el aprendizaje de aversión al sabor. En este momento voy a explicar el condicionamiento del miedo. Resulta que en el año de 1920, Watson y Rainer, con el fin de explicar cómo el miedo es una conducta aprendida, realizan una serie de experimentos muy reconocidos en la historia de la psicología, como es el caso del pequeño Albert. Que consistía en lo siguiente: se presentaba una rata, un conejo, un mono, una máscara y otros elementos los cuales no provocaban miedo en el niño. Enseguida se hacía sonar una barra de acero, lo que ocasionaba sobresalto y llanto en el bebé. Ya se pasaba a la fase del condicionamiento, en donde se emparejaba la rata con el ruido. La rata inicialmente presentada como un estímulo neutro y el ruido como un estímulo incondicionado. Cuando ya se lograba emparejar, es decir, cuando la rata pasaba a ser un estímulo condicionado, es decir, que la sola presencia de la rata ocasionaba el sobresalto y el llanto sin la presencia del ruido, se pasaba a realizar una prueba de generalización, es decir, a comprobar cómo el miedo podía generalizarse. Entonces se le presenta al niño un conejo blanco, en donde él responde alejándose, quejándose y llorando. Y así también una serie de elementos similares a los de la rata, en donde el niño en pequeña o gran medida tiene la misma respuesta condicionada del miedo. Hoy en día este tipo de experimentos no es posible realizarlos por ética, para lo cual habitualmente se realizan con ratas en el laboratorio, que consiste en introducir en la caja de Skinner una rata que ha sido inicialmente condicionada para activar una palanca en busca de alimento. Ya se pasa a la fase del condicionamiento del miedo, en donde se presenta puede ser un sonido o una luz como estímulo condicionado y una descarga eléctrica que sale del piso de la caja como un estímulo incondicionado aversivo. Se busca emparejar estos dos estímulos con el fin de condicionar a la rata hacia el miedo. Cuando ya la rata ha sido condicionada, se presenta una paralización de ella ante la presencia del estímulo condicionado. Es decir, la rata deja de buscar el alimento accionando la palanca, deja de buscar la palanca para accionarla, mientras el estímulo condicionado está presente. Cuando el estímulo condicionado desaparece, la rata inmediatamente corre a activar la palanca para conseguir el alimento. Para medir esta paralización se ha desarrollado una técnica llamada respuesta emocional condicionada, que es la respuesta que es alterada por medio de un estímulo, en donde es alterada la actividad normal del animal. De esta forma se logra comprobar que el miedo es una conducta aprendida.
Como ejemplo puede ser la fobia a las arañas. Un bebé que inicialmente pues coge las arañas sin ningún miedo, y de un momento a otro la mamá se asusta, lo grita, el niño grita y llora también. Entonces de esta forma el bebé ya es condicionado a tenerle miedo a las arañas, porque en pareja el grito de la madre, el grito de miedo o, de miedo ante la presencia de la araña. Entonces así como se puede desarrollar una fobia cuando ha sido condicionada. Buenas noches, mi nombre es Lady Viviana Mejía. En este video les voy a hablar un poco de lo que se trata el condicionamiento de parpadeo, ¿sí? El reflejo palpebral consiste en el parpadeo que se produce cuando, por ejemplo, se acerca un objeto repentinamente a los ojos o cuando se dirige a los mismos un soplo de aire a través de un objeto, ¿sí? Este reflejo tiene lugar en distintas especies, ¿sí? En distintas especies y su condicionamiento se produce al presentarse, por ejemplo, un tono, ¿sí? Que sería estímulo condicionado. Antes del soplo de aire en los ojos sería un estímulo incondicionado a través de un número suficiente de emparejamientos, ¿sí? El sujeto parpadeará cuando oiga un tono, ¿sí? Justo antes de la ocurrencia del soplo de aire. El condicionamiento de parpadeo, ¿sí? Sería un estímulo incondicionado que vendría siendo el soplo, o sea, el aire en los ojos, que nos daría luego una respuesta incondicionada, que sería el parpadeo, y luego obtendríamos la respuesta innata, ¿sí? Luego vendría un estímulo neutro que sería, por ejemplo, un sonido, luego un estímulo incondicionado que sería el soplo, aire en los ojos, ¿sí? Que nos daría como estímulo condicionado nuevamente sería el sonido. Tendríamos como una respuesta condicionada, el parpadeo, ¿sí? Se asocian el estímulo neutro con el estímulo incondicionado en gran número de ensayos, o sea, repetitivamente. Estímulo neutro, estímulo incondicionado, estímulo neutro, estímulo incondicionado, estímulo neutro, estímulo incondicionado, que nos dará como una prueba, estímulo neutro, estímulo neutro, ¿sí? Luego estímulo condicionado, que nos dará la respuesta, es el parpadeo, que sería la respuesta condicionada. Buenas tardes, mi nombre es Erika Campos. A continuación les voy a hablar sobre el seguimiento de signo y automoldeamiento. Las investigaciones que realizó Pablo se centraron en sistemas de respuesta como las de la salivación, considerándose reflejos. Estos sistemas, la presentación del estímulo incondicionado es invariable, seguida por una respuesta incondicionada característica. También puede llegar a ser elicitada, es decir, provocada por el estímulo condicionado. El seguimiento de signo o automoldeamiento es un paradigma útil que se utiliza para investigar de manera que se aprende, la manera en que se aprende las asociaciones entre un estímulo y otro. El ejemplo que tenemos de la paloma, donde se realizan una serie de ensayos donde presenta la tecla iluminada es el estímulo condicionado y
la presentación de la comida es el estímulo incondicionado. Un aprendizaje puede llegar a ser más rápido cuando el estímulo condicionado se presenta justo antes del estímulo incondicionado. Mi nombre es Mónica Moncada Villada. En este video les hablaré del aprendizaje de aversión al sabor, situación experimental. ¿Qué es aversión? Es una acción de rechazo a un estímulo externo que puede provocar cambios fisiológicos y endocrinos innatos o obtenidos por la experiencia. La aversión es protegerse ante algo que es malo o perjudicial, ya que le incita a apartarse. El aprendizaje de aversión al sabor es un procedimiento habitual para investigar el condicionamiento clásico. Este se popularizó en los años 70. Este estudio se ha hecho principalmente con ratas. Consistía en dar de beber a los animales una solución con sabor y se les inyectaba una droga o se exponían a una radiación adversiva, y así los animales experimentaban dolor, vómitos, náuseas y adquieren una aversión al sabor. Este es el resultado de presentar el estímulo condicionado, el sabor, y el estímulo incondicionado, la droga o radiación. Igual que en muchos otros ejemplos de condicionamiento clásico, cuando la aversión de sabor no se comprendía bien, se creía que esta modalidad de acondicionamiento la regían unas leyes de condicionamiento como parpadeo o salivación. Muchas de estas creencias no se sostenían a la luz de investigaciones recientes. En el primer emparejamiento se puede aprender una fuerte aversión al sabor y enfermedad. El aprendizaje con un solo ensayo se puede observar en el condicionamiento del miedo y puede que se observe o puede que no en el condicionamiento del parpadeo, en el condicionamiento salivar y el seguimiento del signo. El aprendizaje de aversión al sabor se produce aún en el caso que el animal se enferme varias horas después de un sabor nuevo. Tanto los humanos como los animales debemos aprender qué alimentos son beneficiosos y los que no para nuestra salud. Y el condicionamiento clásico nos brinda una situación experimental como lo es el aprendizaje. Se ha empleado para tratar la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo y trastornos psicosexuales. Es decir, si el olor al alcohol se empareja con náuseas o vómito inducido por medicamentos, el paciente con solo ver la botella de alcohol se siente enfermo, pero se cuestiona la eficacia de esta técnica a largo plazo. Si el castigo no se presenta, puede volverse a presentar la conducta.